Bienvenidos al canal Sacerdote Católico. El tema que hoy nos ocupa es un tema delicado. Vale, perdonadme si me río, me dicen que cuando me río el resto seriedad al tema. No es eso, es que por un lado soy incapaz de tomarme las cosas demasiado en serio. Por otro lado es risa nerviosa y por otro lado es que te veo las cosas que me hacen mucha gracia. Vale, algún amigo mío me ha dicho, no publiques ese vídeo que vas a perder a todos tus suscriptores. Pues me parecería muy bien. Aquí por encima de todo está la libertad de los hijos de Dios. Mirad, últimamente vengo observando en la gente que me viene a la parroquia determinados errores en la espiritualidad, incluso cosas que veo que yo que considero personalmente un error. Me puedo estar equivocando. Todo esto es, bueno, no todo es opinable, pero hay determinadas cosas que me puedo equivocar más o menos. Y no solo en las personas, sino muchas veces en las instituciones. Vale, vamos empezando. Voy a ir diciendo distintos errores que veo. Vale, el primero es buscar, pero sí, os cuento. Si Jesús hubiera buscado la eficacia, ¿habría muerto en la cruz? ¿Habría vivido la vida que vivió? Si de verdad Jesús hubiera buscado no la eficacia, sino ya la eficiencia, o sea, la máxima rentabilidad con el mínimo coste posible, ¿habría muerto en la cruz? Yo creo que no. Hay un punto que nos tenemos que dar cuenta. Por encima de la eficacia, el valor más importante de nuestra vida no es la eficacia. Lo más importante de nuestra vida tiene que ser la fidelidad. Decía la Madre Teresa de Calcuta, a mí no se me ha pedido conseguir resultados, a mí Dios me ha pedido que sea fiel. Y eso es a lo que tenemos que ser fieles, ¿verdad? Hay veces que uno, o sea, os pongo un caso. Una chica de una institución de la iglesia tiene una amiga suya, mi hermana, que entonces le dice, no, es que nunca te vienes a los retiros a los que te invito, es que nunca te vienes a las reuniones, no voy a decir el nombre de la reunión para que no se vea dónde estaba, porque esto no es una crítica a ningún movimiento y sin embargo es una crítica a todos. Pues bien, esta chica le decía, no, es que nunca vienes a los retiros, nunca vienes a las cosas a las que te invito. Y le decía a mi hermana, es que yo quiero ser tu amiga, pero es que no me interesa nada meterme en tu grupo. Y entonces esta se paró y le dijo, pues mira, es que yo no voy a perder el tiempo. Si veo que no vamos a conseguir nada, pues no voy a volver a tratar contigo. Efectivamente, esta chica buscaba la eficacia, quería una vida eficaz, una vida con fruto, pero se dejó la caridad, se dejó la fidelidad a Cristo. Mirad, un cura tiene que tratar a todo el mundo, aunque no vaya a conseguir nada. El problema del cura es cuando empieza a analizar a los demás dependiendo de lo que pueda sacar de ellos. Un problema grave, ¿verdad? Y al final también ocurren los movimientos. A mí me decían en una institución de la iglesia, no, es que realmente no te esfuerces por los que no van a conseguir nada. Os cuento un caso. Una persona muy importante, Pedro J. Ramírez, estudió en una universidad que era de una institución de la iglesia y un amigo suyo estaba tratándole apostólicamente, estaba intentando evangelizarle, intentando traérselo a sus reuniones. Y el que llevaba ese grupillo le dijo, mira, no pierdas el tiempo con este que no va a llegar a... Pues porque uno no es lo mismo cuando estudia que cuando luego empieza a trabajar, ¿verdad? ¿Y si conmigo hubieran dicho eso? Yo jamás habría llegado a ser sacerdote. No se trata de tener eficacias, se trata de sembrar. Salió el sembrador a sembrar y no dice que estuviera seleccionando dónde, no implantaba las semillas, las echaba a voleo. Hay veces que no hay que ver qué eficacia tienes. Otro punto respecto a esto mismo. El beato Carlos de Foucauld, no sé si ahora ya es santo, pero para mí es uno de los santos más grandes de la Iglesia. Se fue al desierto a evangelizar a los bereberes, a evangelizar a los musulmanes. No consiguió ni una sola conversión, ni
¡anda! Y sin embargo es un santazo. Llega un momento en el que te tienes que plantear que a lo mejor lo más importante en tu vida no es lo que hayas conseguido. Hay muchísimas madres de familia que después de darlo todo por sus hijos, se han dado cuenta que sus hijos son unos desgraciados egoístas, agoreros, puñeteros y repugnantes. Y sin embargo, eso no desdice la santidad de esta madre, que lo ha dado todo, que lo ha dado todo. Pues hermanos míos, no confundamos la vida cristiana con la eficacia. No eres más santo porque seas más eficaz, porque es que si no, el padre Maciel sería el más santo de los curas. Hay que ver lo que consiguió. ¿Y realmente eran frutos del padre Maciel? ¿O realmente eran frutos de Dios a pesar del padre Maciel? ¿Verdad? Pues que no nos dejemos llevar por la estupidez del mundo. Mirad, no podemos llevar a la iglesia como si fuese una empresa. Y mirad que yo he dicho muchísimas veces que necesitábamos un poco de mentalidad empresarial en la iglesia. Y sin embargo, cuando te conviertes, cuando realmente conoces a Jesús, te das cuenta que tienes que entregarlo todo aunque no recibas nada. Porque tienes que entregarlo todo no por los demás, no porque los demás se lo merezcan, sino por Cristo. Un cura no puede estar midiendo su entrega en la medida en que la gente responda. Tú lo tienes que dar todo, por puro amor a Cristo. Porque es de Cristo del único que puedes esperar las cosas. Es que si no, nos rompemos, ¿verdad? Otro error, y este es también muy importante. ¿Cuántas veces confundimos lo que hacemos con lo que somos? Hoy por hoy, por ejemplo, hay una asociación que se llama FACTA, ¿verdad? Que es de gente que quiere sacar España adelante, y sin embargo su lema es somos lo que hacemos. Pues no es cierto. No somos lo que hacemos. Yo soy mucho más que lo que hago. Yo soy lo que Dios ve cuando me mira. Yo soy lo que Dios quiere y sabe que vamos a sacar adelante, aunque hoy por hoy no lo esté haciendo. Tú eres mucho más que tu pecado. Tú eres mucho más que las 4 cosas que has conseguido hacer en tu vida. Así que los resultados de tu vida no definen lo que eres. Eres hijo de Dios, un hijo amadísimo de Dios. Eres mucho más que lo que simplemente haces. Esto que quede muy clarito, porque además ocurre una cosa. Imaginaos por un momento que yo me creo que soy lo que hago, con lo cual yo soy cura en la medida en que hago de cura. Imaginaos que yo estoy en una parroquia formidable, la mejor parroquia del mundo, aunque dentro de poco la deje. No sabemos lo que va a pasar. Por un lado estoy muy enfadado. No es el tema del vídeo, nos centramos. Estoy en la mejor parroquia del mundo, pero imaginaos que mi próximo destino es una parroquia en la que nadie quiere lo que tengo para decir. Yo cuando estaba en Valdebernardo, todos los días, cuando iba hacia mi casa, que vivía en el barrio de al lado, iba andando, todos los días me encontraba alguien que me decía, ¿cuál voy, hijo? Hay veces que lo pasas muy mal. Y el problema es que a veces que no puedes hacer lo que a ti te gustaría. Y entonces, si tú eres lo que haces, llega un momento en el que tu ministerio sacerdotal perdería sentido, tu apostolado. Si tú estás en una universidad de auténticos paganos y hijos del Averno, pensabais que iba a decir otra cosa, hijos del Averno, puede llegar un momento en el que digas, no tiene sentido mi vida. Y dices, claro que tiene sentido, porque tú no eres lo que haces. Yo no soy sacerdote por hacer de cura. Yo no soy sacerdote por poder predicar. Yo no soy sacerdote por confesar. Yo soy sacerdote porque Cristo me ha configurado consigo mismo. Yo soy sacerdote por pura voluntad de Dios. Hay un momento que rezando con las escrituras encontré una cosa que me dio mucha paz. Jesús eligió a Pedro, Jesús eligió a Juan, a Andrés, a Simón, y Jesús eligió a Judas, aunque sabía que le iba a traicionar. Le hizo apóstol y no le retiró el apostolado. No le dijo, ¿sabes qué, desgraciado, que ya no eres apóstol? Judas siguió siendo apóstol, incluso suicidándose. De alguna forma, Cristo me ha configurado consigo, me ha hecho sacerdote definitivamente para siempre. Incluso aunque tuviera una enfermedad que me incapacitara para ejercer el ministerio, yo seguiría siendo cura, con lo cual soy mucho más de lo que hago. Soy un sacerdote de Jesucristo, aunque ni siquiera pudiera celebrar la Eucaristía. Yo recuerdo un sacerdote muy mayor que había sido muy importante, había hecho muchísimo apostolado, ¿verdad?
y estaba atendiéndole en la residencia sacerdotal, que esa fue una de mis primeras crisis de vocación cuando estaba en el seminario. Es decir, yo voy a acabar aquí. Era una residencia repugnante, olía a miaos por todas partes. El pobre hombre estaba cagado y le tuve que limpiar yo, no había nadie que se acercara a limpiarle. Hoy han cambiado, ¿eh? La residencia sacerdotal de San Pedro es la mejor del mundo hay un mundial, unas monjitas encantadoras, está todo limpito, iluminado, ventilado, huele de maravilla, formidable. Pero en esa época fue, yo si soy cura, voy a acabar aquí. Pues bien, este sacerdote, cuando le acompañaba a veces, tenía que ayudarle a celebrar misa, que ya no podía levantar ni el cáliz ni la patena. Y yo decía, joder, dentro de poco no podrá ni celebrar misa. Y él me decía, ¿sabes, Borja? Es ahora cuando realmente soy cura, cuando realmente me he identificado con el sacerdocio, ¿verdad? Cristo me ha configurado consigo mismo en la cruz. Y eso es lo que realmente somos. Cristo en la cruz, aunque no podamos ejercer el ministerio, aunque no podamos hacer de cura. Siempre podemos seguir siendo fieles a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues eres mucho más de lo que haces. Vale. Siguiente punto. Otro punto muy importante, el tema de la vocación. ¿Cuántas veces habéis escuchado? No, Dios pensó en ti antes de la creación del mundo por aquello que tú ibas a realizar. Eso es mentira. O bueno, no es toda la verdad. Una herejía no es todo mentira. Una herejía hay una parte de verdad, pero te olvidas de lo demás. Pongámoslo en contexto. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios creó al hombre por que hiciera su voluntad. No, por amor. Dios te ha creado para amarte. Dios te ha creado, y esto también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el fin del hombre es llegar a la comunión con Dios. Esa es la bienaventuranza eterna. Dios te ha creado para poder compartir contigo todo lo que Él es, todo su amor, todo su ser, toda su omnipotencia, toda su grandeza, todo lo que es Dios va a ser para ti. Para eso te ha creado Dios. No me fastidies diciéndome que Dios es tan mezquino que te crea como un esclavo para que tú hagas algo. No, eso es una posibilidad que te da. Te dice, fenomenal, estás viviendo conmigo. ¿Quieres además ayudarme en mi obra de salvación? Y entonces ya te ofrece la posibilidad. Pero imaginaos por un momento que yo hubiera dicho que no quiero ser cura. O imaginaos todos aquellos chavales que por vivir en pecado llega un momento en el que son incapaces de desear lo que Dios desea y viven solo de sus deseos pecaminosos y se casan solo para poderse acostar con una chica, con lo cual se casan sin vocación. Pero esa persona ya está directamente, por no haber respondido a la llamada, a una llamada que ni siquiera escucharon, ¿están ya perdidos? ¿Se van a condenar? No. Efectivamente no van a poder ser todos felices que podrían ser, pero sí que pueden llegar al cielo, sí que pueden llegar a disfrutar de Dios si se dejan amar. El tema es este. Tu vocación, tu primera vocación, es al amor de Dios. Por eso no se trata de lo que tú hagas, se trata de que te dejes amar por Él. Y entonces serás capaz de amar, y entonces serás capaz de darte. ¿Cuál es el mandamiento? Amaos unos a otros aunque yo no os amara. No, ¿verdad? Amaos unos a otros como yo os he amado. Con lo cual, en la medida en que yo me reconozca amado por Dios, en la medida en que yo me descubra amado por Dios, no observar que no digo en la medida que yo me sienta, sino en la medida que yo me sepa amado por Dios, esa será la medida en la que yo sea capaz de amar a los demás. Y cuanto más amado, más amaré. Pues bendito sea Dios. Vale. Hay otro punto. Este es menor, pero como lo he puesto en estas, no lo he hecho por orden de importancia, sino por orden de aparición, como en las películas. Muchas veces parece que lo único importante es el resultado. No, si consigo la conversión, el cómo lo haya conseguido me da igual. No, para que un acto sea bueno, dice el Catecismo en la Iglesia Católica, los medios tienen que ser buenos. El acto en sí mismo tiene que ser bueno. Yo no puedo manipular a un chaval para conseguir algo, porque entonces ya no es de Dios, es del diablo. Pensad, os pongo un caso, imaginaos que yo te digo a un chaval joven, católico, con fe, le digo, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer con tu vida? Evidentemente, si el chaval tiene 2 dedos de frente, dirá, pues ser
sacerdote, porque lo mejor que puedo hacer, ¿qué es mejor, hacer puentes o salvar almas? Pues salvar almas, evidentemente, con lo cual le digo, entonces, si tú crees que lo mejor que puedes hacer con tu vida es hacerte sacerdote, entonces te tienes que hacer sacerdote. No. Aunque consiguiera que 800 chavales se hicieran sacerdotes, les había jorobado la vida a 750. Yo no puedo manipular psicológicamente a nadie, yo no puedo manipular afectivamente a nadie, yo no puedo decir, hombre, si me quieres, fíate de mí. O yo no les puedo decir, yo soy la voz de Dios para ti, porque no soy la voz de Dios ni para mí. Seré la voz de Dios en la medida en que diga lo de Dios. Pero si muchas veces no sé ni lo que Dios quiere para mí, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere? Puedo tener indicios, puede haber cosas que pueda deducir, pero es Dios el que te tiene que hablar a ti. No esperes que yo te diga lo que tú tienes que vivir. Yo te puedo ayudar para ver si eso que tú ves es verdad o mentira, es cierto o es falso, pero otra cosa es manipular tu conciencia. Y yo, por el resultado, para conseguir vocaciones, no puedo estar haciendo un pecado de manipular a la gente. Siguiente punto. Y esto no me refiero solo a un cura que en una adicción espiritual se sobrepase. Me refiero también a determinadas técnicas de impacto que pueden ser una manipulación sentimental. No digo que lo sean, pero pueden serlo. Hay veces que uno no se fía de la acción de Dios, se fía del método. Entonces no se cambia nada porque esto da resultado. Oiga, ¿y si las personas necesitan otra cosa? ¿Y si el grupo que está haciendo esta experiencia necesita otra cosa? ¡No! Tiene que ser así porque es así el método, porque este método es el que da eficacia. Entonces no te estás fiando de Dios, te estás fiando de un método de manipulación de conciencias o de un método de manipulación de experiencias afectivo-experienciales, digamos, ¿verdad? Con lo cual, no importa el resultado. Mira, los últimos ejercicios espirituales que prediqué a mí me parecieron una birria tremenda. Y sin embargo, la gente los disfrutó. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo predique, se trata de lo que Dios hace con ellos. Y eso es bastante, y eso es suficiente, y eso me basta. ¿Vale? Pero bueno, hay gente a la que no le basta. En todo caso, no puedes confundir el resultado con el cómo hacer las cosas. Hay que hacer las cosas bien. ¿Vale? No podemos cometer un pecado por muy buena eficacia que pudiera tener. Por ejemplo, a mí una vez, cuando me fui de una institución de la iglesia, me enteré que a mi mejor amigo le habían dicho que no me dijera nada, que no me dijeran que se vaya, que se iba, para no alarmarme, para no escandalizarme, para que no me planteara cosas. Oye, que eso va en contra de todo, que si es mi mejor amigo, tenemos derecho a comunicarnos, y a lo mejor Dios habla a través de esa comunicación. Y de hecho eso fue lo que a este chaval yo creo que le rompió y perdió la confianza definitivamente en todas estas cosas, porque efectivamente fue una manipulación muy fea. Yo no puedo manipular para conseguir que alguien persevere. Yo no puedo mentir para conseguir que alguien persevere. Yo no puedo ocultar la verdad. Yo no puedo, porque no es de Dios. Y todo tiene que ser de Dios. Siguiente punto. El utilitarismo. Una vez me dijeron que en una determinada institución de la iglesia ya no se celebraba la misa porque la misa era súper aburrida. Entonces hacían una adoración eucarística, que las adoraciones eucarísticas son súper bonitas, ¿verdad? Una adoración eucarística con sus cantos, con sus tal, es mucho más flexible que la Eucaristía. Entonces, como la Eucaristía no le habían sentido porque les parecía mucho más feo, mucho más cerrado, que entonces hacían una adoración eucarística y que al final de la adoración eucarística daban la comunión. Ojo, ya no lo hacen. O sea, que quede claro. Gracias a Dios se dieron cuenta y evidentemente, pero eso denota una actitud. La misa en la medida en que me sirve. O sea, pensad esto. ¿Por qué va a misa mucha gente? A lo mejor van para llenarse la gracia de Dios.
a lo mejor van para cumplir con un precepto, a lo mejor van para que Dios le dé la gracia, a lo mejor van, a lo mejor porque el cura predica de maravilla y entonces es súper bonito ir a esa misa, a lo mejor van por sí mismos, es utilizar la misa en vez de darle el verdadero sentido. ¿Cuál es el sentido de la misa? Que es una acción sagrada, que es aquello que Dios nos regala para que nosotros le podamos dar gloria. La misa, antes incluso que para nuestra propia santificación, es para la alabanza y la gloria de Dios. Si tú no vas a misa para dar gloria a Dios, a lo mejor vas a misa solo por puro egoísmo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Fenomenal. Y ahora tú dime, eso hay que vivirlo en misa, con lo cual yo tengo que ir a misa para adorar a Dios, para amar a Dios. ¿Cuál es la virtud de la religión? Darle a Dios lo que es de Dios. Y es una virtud que depende de la virtud de la justicia. De alguna forma, en mi vida, tengo que darle a Dios lo que es de Dios. Y lo primero es que por lo que voy a misa es para darle gloria. Y decía San Agustín que Dios tiene que ser el primero en la intención. Y luego lo primero en el acto son los hermanos, pero tenemos que amar a los hermanos por amor a Dios. Pues hermanos míos, a lo mejor esto es otro punto que nos está faltando. ¿Tú por qué no rezas? Porque a veces solo rezamos buscando nuestra propia satisfacción, ¿verdad? ¿Por qué la gente deja sus grupos? No es que ya no me llenan, es que me han defraudado. Pues que todo el mundo te va a defraudar, insensato. O sea, el problema es de los turismáticos, de los que van haciendo turismo, es que muchas veces son profundamente egoístas, solo buscan llenarse. Y llega un momento en el que te tienes que plantear dos cosas: hacer las cosas por amor a Dios, y a lo mejor que eres tú el que tienes que servir a los demás. A lo mejor Dios te ha puesto en esa comunidad no para que ellos te ayuden, sino para que tú les ayudes a ellos, ¿verdad? No puede ser solo llenarme. En algún momento tendré que empezar a dar. Así que del utilitarismo hemos pasado al egoísmo, a la gula espiritual, ¿verdad? Todo para mí. Y voy a este grupo en la medida en que me llenen. Y en cuanto me defraudan, paso de ellos y me busco el grupo perfecto. Que por otro lado, si tú no eres perfecto, ¿quién te ha dicho a ti que vas a encontrar el grupo perfecto? Te encontrarás el grupo que Dios quiera para ti. Y aquí hay un tema muy importante. No basta enfadarse para dejar una comunidad. No basta ver que son cutres y poco formados y un poco idiotas para dejar una comunidad. Hace falta un motivo grave para abandonar a los hermanos que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado hermanos, no los puedes rechazar, a no ser que haya un motivo grave, ¿verdad? Seguimos. Luego, dentro de todo este utilitarismo, hay otro punto. De pronto me encuentro con que ahora la gente no quiere iluminar la hostia, sino que sea la hostia la que ilumine. Y entonces le ponen un flexo detrás. No me uses la Eucaristía. No me uses la Eucaristía para tener un sentimiento. No me uses la Eucaristía para provocar una reacción. Mirad, y por aquí vamos llegando al emotivismo, ¿verdad? Al sentimentalismo. Pero vamos a analizar bien este punto. Si yo uso la Eucaristía con otro fin, si yo uso al Señor con otro fin, si yo uso al Señor para conseguir algo, en vez de para ofrecerlo tranquilamente a los demás, lo estoy profanando. De alguna forma lo estoy usando. No estoy buscando al Señor en sí mismo, sino en la medida en que consigo algo de Él. Esto es tremendo. No nos lo podemos ni siquiera plantear. De alguna forma, imaginaos por un momento que yo cojo una custodia y digo, vale, voy a quitar al Señor porque Él es más opaco y voy a poner un trozo de papel que así transparenta mejor esa luz y así queda más bonito. Y hacen los cantos y se emocionan todos y se ponen a llorar y tienen todos, ¡ay, me he encontrado con Dios! Y no estaba Dios, lo habíamos quitado, habíamos puesto un papel. Y en cambio, muchas veces que hacíamos la adoración eucarística en la parroquia, que había solo 2 señoras,
y yo, que cantábamos los tres fatal y poníamos cantos ahí en el Spotify, estaban por puro amor a Dios, para alabar a Dios. Aunque fuera feo, aunque no se cantara, ellos venían. Eso es dar gloria a Dios. ¿Quién sacaba más fruto? Otra cosa es, precisamente vamos llegando ya a este punto del sentimentalismo, reducirlo todo al sentimiento. Entonces, la oración sirve en la medida en que yo siento. ¿Cuántas veces un retiro de Maús, de Fetá, de un retiro de impacto, y de pronto has salido ardiendo y esa misma noche estabas pecando mortalmente? ¿Ha habido tanta gracia? No me confundas la gracia con el sentimiento. No, yo es que siento la gracia. Tú no sientes nada, desgraciado, porque la gracia no se siente. A veces Dios puede provocar en ti una respuesta sentimental, pero a veces quien la puede provocar es el diablo, que te quiere manipular. Tú piensas que el sentimiento es lo más fácil de manipular de un ser humano. El diablo lo puede hacer también. Y contra eso nos advierte también San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, ¿verdad? Con lo cual, no dependas de los sentimientos. Es cierto que muchas veces hemos vivido espiritualidades no solo renunciando, sino sospechando del sentimiento y por eso excluyéndolo. De tal forma que al final hemos vivido una vida muy seca. Claro que hace falta sentimientos y efectivamente tenemos que saber compaginarlos y tenemos que saber vivirlos, asumirlos y disfrutarlos. Qué bonito es una oración en la que sales contento, por supuesto, pero que tú salgas contento no significa que sea la mejor oración que has hecho. A veces una oración seca en la que ha intervenido la voluntad de quedarte con Jesús pese a todo y seguir luchando, a veces esa oración te ha dado mucha más gracia que la que ha salido enardecido. Vale, así y luego por otra parte, vamos a ir hasta la raíz. ¿El sentimiento brota del alma? No, el sentimiento brota del cuerpo. Los perros tienen sentimientos, ¿verdad? El perro cuando el típico, imaginaos un dueño desgraciado que ha hecho la vida imposible a todo el mundo, pero que al perro le daba de comer a sus horas. Cuando este tío muera, el perro estará... Claro que tiene sentimientos el perro. ¿Cuáles son las potencias del alma? No es sentir. Las potencias del alma es la memoria, la inteligencia y la voluntad. Con lo cual, tú piensas, por otro lado, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Amar con sentimiento o amar con la voluntad? Te cuento. Muchas veces en los cursillos prematrimoniales les preguntaba a la gente, bueno, ¿vosotros sois cristianos? Sí, sí, padre. Yo quiero muchísimo a Jesús, sobre todo al Jesús de mi pueblo. Fenomenal. ¿Qué haces por él? Bueno, soy buena persona. No, eres buena persona para no quedarte solo. ¿Qué haces por Jesús? ¿Vas a misa? Hombre, padre, una cosa es ser católico y otra cosa es ser un talibán. Entonces, ¿qué haces por Jesús? Con lo cual, esta persona que se pensaba que amaba mucho a Jesucristo, no le amaba nada, pero tenía un sentimiento vago. Ahora, imaginaos por un momento una madre de un hijo drogadicto que al final se pone enfermo y está al pie de su cama y está hasta las narices, se ha pasado la vida sufriendo por su puñetero hijo y está ahora que no puede dormir porque está atendiéndole. ¿Qué sentimientos puede tener la madre hasta este chaval? Muchas veces se confesará de no quererle y no es que no le esté queriendo, es que no tiene sentimientos y sin embargo está constantemente cuidándole. Eso sí que es amor. Y ya por último, para cerrar este punto, os pongo otro ejemplo. Cierra los ojos un instante, aunque te pierdas mi preciosa cara en el vídeo. ¿Quién es la persona que más te quiere? Abre los ojos y dime, ¿quién es? Mi mamá o mi papá. Fenomenal, muy bien. Cierra los ojos. ¿Quién es la persona que más está capaz de sufrir por ti? Mi mamá, mi papá. Es cierto, es cierto. O sea, tu novia, que dice que te quiere muchísimo y que tiene muchísimos sentimientos sobre ti, todavía no te ha demostrado que sea capaz de sufrir por ti. En cambio, tus padres no han dejado de sufrir por ti ni un solo día de su vida. A ver si se lo ponen más fácil. De alguna forma, si te das cuenta,
el amor no es el sentimiento, aunque pueda incluir sentimientos. El amor es sobre todo la voluntad de buscar el bien de la persona amada, aun en daño propio. La cruz, eso sí que es amor. ¿Vale? Con lo cual, espero haberos vacunados contra el sentimentalismo. ¿Es bueno tener sentimientos? Sí. ¿Es bueno depender de los sentimientos? No, los sentimientos no construyen una vida. De hecho, hay que pasar del sentimiento a la certeza de la fe. Mirad, ¿cuántas veces me he encontrado con chavales que después de 15 años de tener todos los días experiencias de encuentro con Cristo, al final llega un momento de sequedad y dicen, padre, 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 que no tengo fe? Y dices, ¿por qué? Es que no le siento. Pero ¿no has visto que Dios estaba ya contigo? ¿En qué momento vas a dar un paso más, hijo mío? Si constantemente estamos necesitando sentir a Dios, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar otras cosas? ¿Cuándo vamos a darlo por hecho y poder empezar a asumir la santidad? Que el poder empezar a amar, el poder empezar dando por hecho que Dios está, fíate de Él. Empieza a hacer cosas también que Dios te vaya pidiendo, ¿verdad? Qué pereza me da, qué pereza me da, porque es que es dificilísimo sacarles de ahí. Y llega un momento en el que Dios les saca de ahí a palos, porque el sentimiento se acabará. Y el sentimiento no sostiene la vida la sostendrás. Si has tenido sentimientos, me parece muy bien, has tenido muchos sentimientos, has tenido muchas experiencias de encuentro con Cristo, coge certezas, aprende. ¿Qué sacas de ello? Que Dios te quiere, ¿verdad? Pues ya no lo dudes, aunque ya no lo sientas. Tú piensa que aunque haya nubes, el sol sigue existiendo por encima de las nubes. Con lo cual, ya que sabes que Dios está, dalo por hecho. No tengas que sentirlo otra vez. Y cuando vuelvas a hacer la oración, no necesites sentirlo. Tú te pones en disposición y le dices, Señor, sé que estás aquí. Sé que me oyes, sé que me ves, sé que me amas y quiero hablar contigo. Y empezamos a hablar con Dios sabiendo que está, aunque no le sientas. ¿Vale? Y esa certeza de la fe es la que te va a llevar a vivir. ¿Vale? Fijaos, la fe es más un modo de conocimiento que un sentimiento. Te pongo un ejemplo. ¿Tú cómo sabes que existe Kazajistán? Porque lo he visto en un mapa. Fenomenal. ¿Tú has visto Kazajistán? No. Te has fiado del mapa. Y sin embargo sabes que Kazajistán existe. No lo has comprobado empíricamente y sabes que Kazajistán existe. Te has fiado. El 95% de los conocimientos que tienes son porque te has fiado de alguien que merecía crédito. Que las derivadas, todo eso te has fiado de tu profesor de matemáticas. No lo has visto porque todavía no lo sabes aplicar. Tendrás que estudiarlo luego en ingeniería. Pero en principio un chaval que aprende una derivada no sabe ni para qué sirve la derivada, ¿verdad? Y sin embargo se fía de su profesor. Con lo cual, casi todo tu conocimiento es fiduciario. Casi todo tu conocimiento es por fe. Luego, ¿sientes algo por las derivadas? No, y sin embargo, sabes que puedes trabajar gracias a las derivadas. Pues bendito sea Dios. Eso es lo importante en la vida, la certeza, lo que sabes y no solo lo que sientes y el emotivismo, ¿verdad? Porque al final reducimos la fe a un subjetivismo, a un emotivismo, a un fideísmo. Al final dan igual los contenidos de la fe. Yo me acuerdo en un testimonio de fe un chaval diciendo, no, gracias a Dios que tengo experiencia de Jesucristo, me da igual la formación, solo conozco a Jesús, es lo único que me importa. Pues si solo conoces que Jesús existe y que Jesús te quiere, te puedo manipular, te puedo cambiar tu fe, te puedo hacer que hagas cosas absurdas, porque no me basta tener un encuentro. Necesitas llenar tu cabeza. Necesitas un pensamiento lógico, necesitas estudiar filosofía para que no te engañen, porque sobre esa filosofía se asentará la teología. El problema de nuestra época es que hemos sustituido la filosofía de Aristóteles, mejorada por Santo Tomás, por la filosofía kantiana. Y entonces ahí tienes unos católicos protestantes que dicen, bueno, sí da igual, si lo que importa es lo que tú sientas. Todo eso viene de Kant, de la experiencia, ¿verdad? Del númeno, pues, y del fenómeno.
Pues vamos a dejarnos de chorradas y vamos a sentarnos en una filosofía realista, conforme a lo que las cosas son, porque ahí es donde vamos a poder apoyar realmente una fe dogmática. En fin, no me enrollo más con el emotivismo. Por otro lado, todo esto conduce a una soberbia. Al final uno dice, no, yo es que tengo más fe que tú. ¿Y eso? Porque yo tengo una experiencia de Cristo resucitado. Vale, pero es que yo sé que Cristo ha resucitado, aunque no haya tenido ninguna experiencia de un encuentro con Él. ¿Cuántas viejecitas, cuántas abuelas de nuestras familias no han tenido esa experiencia formidable? ¡Cómo mola! Y sin embargo se han pasado toda la vida por amor a Dios amando, por amor a Dios sirviendo, por amor a Dios entregándose. No me jorobes, no me digas que una experiencia es mucho más que una vida. ¿Me explico? Entonces, no te dejes llevar por una soberbia gnóstica, decir, no, es que yo tengo un conocimiento que los demás no conocen y eso me hace mejor. Fijaos, cuando San Juan entra en el sepulcro, vio y creyó. Todavía no se había encontrado con Jesús y sin embargo ya sabía que Jesús había resucitado y por eso ya estaba en disposición de empezar a cumplir lo que Jesús había dicho porque sabía que había resucitado. Por otro lado, quien te va a hacer llevar una vida santa no es la experiencia de Cristo resucitado, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, te recuerdo, no se siente, pero actúa y es eficaz. Si tú te abres, si tú vas ayudándole a reventar las puertas que tú has puesto, las cárceles en las que has metido al Espíritu de Dios en tu vida, ¿verdad? Por eso, no vivas esa soberbia de pensar que por haber tenido una experiencia de encuentro ya tienes mucho más fe que otros. Tienes más fe que antes. Fenomenal. Aprovéchala. Vamos a vivirla. Asiéntate en certezas, a ver hasta dónde te lleva esa supuesta fe. Tú muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te demostraré mi fe. Eso es lo que te podría decir una abuelita, ¿verdad? No yo, que no tengo obras. Seguimos. Ya hemos visto que muchas veces con esta espiritualidad, al final realmente no estás buscando a Dios por él mismo, estás buscando sentir a Dios, estás buscando tu propia satisfacción, tu propio ego. En el fondo es quitar a Dios del centro y ponerte a ti. Que eso en el fondo es lo que dice el catecismo en la Iglesia, que va a ser la última prueba de la Iglesia. La gran apostasía va a ser poner al hombre en el centro, que lo único que importa eres tú, lo único que importa es lo que te haga feliz, ¿verdad? Es la típica estupidez de, no, es que como Dios me quiere feliz, pues a mí me hace feliz destrozarle la vida a una persona con un acto homosexual. Y eso como me hace tan feliz, entonces Dios lo tiene que querer. ¿De verdad? ¿Os dais cuenta hasta dónde llegamos? Que viviendo el subjetivismo del emotivismo, llegamos al relativismo y al final todo vale, porque lo único que importa es que yo sea feliz. ¿Cuántas veces esa felicidad te ha conducido a un profundo vacío interior? ¿Por qué? Porque esa felicidad no era realmente lo que Dios quería para ti. Porque Dios no te quiere feliz, Dios te quiere en el cielo, Dios te quiere pleno, Dios te quiere con una vida absolutamente plena. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y no la felicidad según este mundo que es engañosa, cutre y vil. Bueno, y luego llegaríamos a las típicas frases, ¿verdad? Que esta era la primera de ellas. Esto haremos un vídeo, ¿verdad? De frases felices equivocadas de la espiritualidad. Pero yo creo que aquí hemos presentado realmente los principios no cristianos de una espiritualidad que se puede torcer muy fácilmente. ¿Cómo podemos evitar todo esto? ¿Qué necesitamos para poder tirar? Mirad, llevamos mucho tiempo en que en la Iglesia se habla de los valores, ¿verdad? Los valores del reino, hay que alcanzar los valores. Olvídate de los valores. Valores es simplemente saber valorar. Es ver algo y decir, sí, es muy valioso, pero eso no significa vivirlos. Lo que te va a ayudar realmente a vivir una vida plena son las virtudes. Traduce tu fe en obras. Y esas obras, haciéndolas habitualmente, conquistarán para ti una virtud, que es una segunda naturaleza. Una virtud es un acto repetido que va transformando tu naturaleza y la va mejorando, que te va haciendo cada vez más capaz de bien y que te va haciendo que aborrezcas cada vez más el mal.
Y este es el último punto que quería tocar. No siempre lo que más cuesta es lo que Dios quiere, que ese es otro punto de un error básico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Jesús no le costaba nada la virtud. Lo que le costaría realmente sería el vicio, con lo cual no se trata. En una naturaleza caída, en una naturaleza deformada por el pecado, sí que cuesta muchísimo el bien, pero cuando tú ya te has acostumbrado a hacer el bien, ya no te cuesta, es con natural contigo, porque has alcanzado virtudes, con lo cual no siempre lo que cuesta es lo que Dios quiere. Al revés, podríamos decir, no hagas lo que más te cuesta, haz lo que tú ves que te va a llevar más a Cristo. Vale, eso sí sería algo adecuado. Y con esto yo creo que lo podemos ir cerrando el tema, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que nos ayuda para salir de todo esto? Lo primero de todo, compararlo con el Evangelio. ¿Cuándo Cristo buscó la eficacia? ¿Cuándo Cristo buscó su autosatisfacción? Buscó siempre cumplir la voluntad de Dios. Al final es vivir con objetividad, salir de ti mismo y empezar a darte cuenta que la fe es real, real, al margen de ti. Perdonadme, pero es que me emociono. Porque de lo que se trata realmente es de recuperar la verdad, la objetividad, una vida hecha y no simplemente fogonazos, ¿verdad? De autosatisfacción egoísta y ególatra. Pues hermanos míos, vamos a recuperar y a poner siempre a Cristo en el centro de tu vida. ¿Qué quiere Jesús? Vamos a servir a Jesús, vamos a amar a Jesús, vamos a dar gloria a Jesús y así transformaremos nuestra vida y eso será al final lo mejor para nosotros. Pero no voy a buscar primero lo mejor para mí, voy a buscar primero lo mejor para Jesús y así alcanzaré lo que Jesús realmente ha soñado para mí. Pues vamos a dar gloria a Dios con toda nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.